Bien, entonces en este capítulo vamos a hablar sobre la estructura de la membrana plasmática. Sabemos muy bien que toda célula viva consiste en un sistema de moléculas. Sí, las células son un conjunto de moléculas que saben reproducirse interiormente, ¿no? Pero esto va a ser gracias a su membrana plasmática, ¿no? O sea, la vida de una célula depende de su membrana plasmática. Esta membrana plasmática que le da vida a la célula, esta membrana que le da vida a la célula, es una membrana muy pero muy delgadita, ¿sí? Muy pero muy delgadita. Es tan delgada que solamente podemos ver su estructura con un microscopio electrónico. Y aquí estamos viendo su estructura de esas moléculas en la membrana, ¿no? Aquí estamos viendo aquí una doble capa y también estamos viendo aquí esas proteínas que forman parte de la membrana plasmática. Como les indicaba, esta membrana solamente puede ser vista en cuanto a su estructura para poderla medir, por ejemplo, solamente con el microscopio electrónico. Con el óptico voy a poder observar la membrana, pero prácticamente solamente delimitar nada más su membrana, ¿no? Tanto la que se encuentra por acá, la plasmática, como también la que está por acá, ¿no? La que forma parte del núcleo. Esta membrana plasmática es tan pero tan delgada que su diámetro o su espesor, perdón, va a ser en nanómetros, ¿sí? 50 nanómetros, ¿no? O si queremos medir en átomos, digamos 50 átomos. Estamos viendo acá una membrana plasmática, acá y aquí estamos viendo dos membranas plasmáticas. ¿En qué se parecen ambas? En que ambas están separando las moléculas que están internamente con las que están externamente. Y aquí lo mismo sucede. Estas membranas están separando, entonces, compartimientos están separando, ¿no? Las membranas entonces plasmáticas van a evitar la mezcla de sustancias. 1 y 2 también va a evitar que las moléculas que se encuentran en la célula se vayan a escapar. ¿Cuál es la función que cumple la membrana plasmática? Esta membrana va a impedir que sustancias realicen esto, o sea, ingresar fácilmente a la célula o salir fácilmente de la célula. Va a haber selectividad para el paso de sustancias. La membrana plasmática es una barrera muy pero muy selectiva. Esta membrana es una barrera muy pero muy selectiva. Esa selectividad a la cual me refiero es gracias a esto. O sea, es gracias a estas moléculas que vemos acá en cantidad, ¿no? Acá, estos lípidos. Estos son los que no van a dejar pasar a cualquier sustancia. Por eso luego la membrana va a ser una barrera muy pero muy selectiva. Otra función de la membrana es el de transportar sustancias, pero este transporte, la gran mayoría de sustancias que pasen por acá, lo van a hacer por proteínas. Acá van a dibujar esas proteínas, ¿no? Hay dos tipos de proteínas especiales que hacen esto. Se van a llamar las proteínas de transporte, que van a ser dos tipos. Estas van a dejar pasar sustancias, ya sea para qué, para su ingreso o ya sea para su salida. Las proteínas o una función de la membrana también puede ser el de recibir información. Y para poder recibir información también la proteína va a ser muy importante acá, porque ella es la que va a recibir el mensaje. En el 16 vamos a hablar de moléculas señales. Las moléculas señales son como mensajes, ¿no? Bien. Entonces, función 1, barrera selectiva. 2, transportar sustancias, ¿no? 3, recibir información, ¿sí? Recibir información. Otra función también no menos importante en la membrana es que gracias a esta membrana la célula se va a poder mover, se va a poder desplazar, ¿no? O sea, cambiar de forma en algunos casos también, ¿ya? Función 1, entonces habíamos indicado barrera selectiva. Función 2, transporte de sustancias, ingreso o egreso. Función 3, recibir información. Función 4, movimiento de la célula, ¿no? Capacidad de movimiento de la célula. Esas son las funciones básicas de una membrana plasmática. La estructura de las membranas eucariotas incluye varias membranas.
la estructura de una eucariota contiene varias membranas. Aquí está la principal, la más importante va a ser esta de acá, la plasmática. Esta es una membrana de una eucariota. Pero por dentro también hay membranas. Por ejemplo, el peroxisoma tiene su membrana, el lisosoma tiene su propia membrana, el núcleo tiene su doble membrana, no es una sola acá, doble membrana. Esto es acá, mejor, doble membrana. Es así, es el núcleo. La mitocondria también tiene una y tiene dos membranas, también tiene aquí la mitocondria. La membrana plasmática va a formar un espacio grande en la célula. Esta sería la membrana y luego este sería el espacio grande, un compartimiento grande. La membrana plasmática forma un compartimiento grande, dice, ¿no? En tanto que las membranas de aquí, que son llamadas membranas internas, forman espacios pequeños, forman compartimientos pequeños acá, las membranas internas. ¿Qué sucede con las procariontas? Las procariontas solo tienen una sola membrana, nada más. Así son las procas, tienen una sola membrana. En tanto que las eucas contienen varias membranas plasmáticas. Una, perdón, principal, la plasmática, y luego varias internas, ¿no? Aquí está entonces una célula eucariota con su membrana plasmática y sus membranas internas. Aquí estamos viendo una procarionte con su única membrana plasmática. Ambos obedecen a los mismos principios de una membrana, es decir, el de actuar como una barrera selectiva. Ambos van a servir primordialmente actuando como una barrera selectiva. Y tanto de las eucas como de las procas, su membrana es útil para actuar como una barrera selectiva. Ahora, igual también acá, no importa si la membrana es de una eucariota o de una procarionte, estas membranas van a contener dos capas. Si ampliamos esta membrana, estamos viendo acá, una capa por acá y aquí luego está la otra capa por acá, ¿sí? Esta capa o estas capas contienen moléculas pequeñitas con cabeza y cola, con cabeza y cola, cabeza y cola. Se van a llamar lípidos. Como se llaman lípidos, entonces ahí estos van a darle el nombre a las capas en la membrana, ¿no? Una capa lipídica, doble capa lipídica en realidad sería así. Esta doble capa de lípidos proporciona la estructura básica, ¿sí? Van a ser entonces como los ladrillos en una casa. Estos lípidos le van a dar la forma a la membrana y por ende también luego a la célula. 1 y 2. Estos lípidos además van a actuar como la barrera que va a impedir el paso de sustancias, ¿no? O sea, cualquiera que quiera pasar por acá va a tener dificultades o no va a pasar directamente, ¿no? Entonces estos lípidos van a ofrecer luego una barrera selectiva, van a ofrecer estos lípidos. Acá pues se encuentran en mayor cantidad, ¿no? Entonces, si encontramos lípidos en la membrana, también encontramos luego aquí estas otras proteínas más grandotas, llamadas proteínas. Las membranas también poseen entonces, aparte de lípidos, poseen luego estas proteínas. Estas proteínas van a ser muy, pero muy importantes en la célula porque estas le van a dar las otras funciones que hemos hablado hace un momento. Por ejemplo, recibir información, por ejemplo, transportar sustancias. Entonces, estas proteínas le van a dar las características individuales a cada célula. Por ejemplo, una neurona va a requerir de sodio, va a requerir de potasio para generar potencial de acción. Y ese sodio y ese potasio tiene que pasar por una proteína hacia la célula o desde la célula. Entonces la bicapa representa el elemento fundamental, dice, de la estructura de todas las membranas. Y sí es así, porque sin membrana, sin doble capa de lípidos, no había membrana plasmática, ¿no? Hablemos ahora entonces a continuación sobre uno de los componentes de la membrana, que van a ser los lípidos. Todos los lípidos en la membrana plasmática son así. Tienen una cabeza y luego tienen cola. ¿Sí? Ahí. A veces puede ser una cola recta y la otra puede ser curvada o flexionada, también llamamos así. Esta cabeza posee aquí un polo positivo y un polo negativo, posee esa cabecita.
El agua que tiene oxígeno tiene un polo negativo y además tiene aquí hidrógeno el agua. Así es, H2O dice, ¿no? Y la parte positiva está acá, en los hidrógenos está aquí la parte positiva, así es el agua. Entonces, si el agua tiene polo negativo, polo positivo, y la cabeza también tiene polo positivo y polo negativo, ambos se parecen. Es por eso que la cabeza tiene filia por el agua, ¿no? O sea, le gusta el contacto con el agua aquí esta cabeza, es hidrófila. ¿Por qué? Porque es igual que el agua, tiene polos acá, polo negativo, positivo, igual acá, ¿no? Negativo, positivo, así. La cabeza es hidrófila. En tanto que las colas son hidrófobas, es decir, estas colitas de acá no tienen cargas, no tienen polos, ni negativo ni positivo, son apolares. Por eso, como no tienen polos ni negativo ni positivo, tienen más bien luego esa repulsión por el agua, no agua, ¿no? Ahí. Así, repulsión por el agua. Hidrofóbicas. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles van a ser? Hidrófobas. Estos lípidos que tengan esa característica, cualquier lípido que tenga esa característica, es decir, de ser hidrófilo en algún momento, en este caso esa porción, o de ser hidrófoba en otro momento, en este caso en la parte inferior, se llama ser anfipático. ¿Sí? O sea, tener una propiedad anfipática significa. Una propiedad anfipática implica que la molécula tiene una porción hidrófila y tiene una porción de tipo hidrófoba. Esta propiedad anfipática es muy importante. ¿Sí? Es muy importante la propiedad anfipática. ¿Por qué es importante la propiedad anfipática? Porque después este mismo comportamiento, porque es comportamiento, ¿no? O sea, tener filia por el agua, tener fobia por el agua, entonces es un tipo de comportamiento. Este comportamiento hará posible que después varios lípidos formen esto, o sea, formen una membrana. Ese comportamiento de ser anfipáticos es muy útil para que después se vaya a formar una membrana con dos capas de acá, ¿no? Esa propiedad anfipática hará posible que se forme una membrana con dos capas. Si no hubiera aquí esta propiedad, no se formaría por si acaso la membrana, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los lípidos en la membrana? Van a ser de tres tipos. Hay tres tipos de lípidos en la membrana. Hace un momento hemos dibujado acá, ¿no? Lípido, en fin, varios lípidos, y acá hemos dibujado proteínas después, ¿no? Lípido y lípido, ¿sí? De estos lípidos vamos a encontrar aquí tres tipos. Uno va a ser el fosfolípido, ¿sí? Uno va a ser entonces el fosfolípido. Estos están en mayor cantidad, están en mayor abundancia en los fosfolípidos. Estamos nombrando a los lípidos en la membrana, ¿no? Uno entonces va a ser el fosfolípido, ¿ya? Dos van a ser los colesteroles, y este es el colesterol, con una cabecita, sí, esta es su cabeza. Lo que está aquí de color azul entonces va a ser la cabeza del lípido, ¿no? Y aquí luego tengo esa cola, la única cola en este caso, esta va a ser la única cola en el colesterol. Aquí dijimos que vamos a encontrar dos colas, ¿no? En los fosfolípidos. Y luego por último tengo el glucolípido, glucoazúcar, dice, ¿no? ¿Sí? Glucoazúcar. Aquí está entonces azúcar, esto es galactosa. Esto es galactosa y esto es oxidilo. Esta va a ser la parte de la cabeza del glucolípido. Fíjense cómo este glucolípido tiene una y dos colas rectas son acá. Estos son los tres lípidos en la membrana. Los fosfolípidos, acá tengo el colesterol y aquí luego tengo los glucolípidos. Un ejemplo de glucolípido es el galactocerebrósido, que se encuentra en las neuronas, en las membranas de las neuronas se encuentra aquí este galactocerebrósido.